Decía gracias Marco y buenas noches a todos los compañeros que están participando en este cuarto taller político sindical. Gracias por esto y mil disculpas, ¿no? Por haberme demorado tanto. Estoy participando de algunas actividades que han demandado mi presencia, ¿no? Y he tenido que salirme a medio evento. Estas cosas son así. Pero bueno, compañeros, esto. Yo quiero hablar de manera muy resumida acerca de las expectativas que tenemos los trabajadores, sobre todo los trabajadores organizados y las trabajadoras, en los resultados de las próximas elecciones que se van a desarrollar en 12 de abril de este año, ¿no? Los trabajadores en general, en general, no solamente los sindicalizados, sino que todos los trabajadores. Esperamos pues que los resultados de este 12 de abril sean unos resultados generales que favorezcan a un nuevo gobierno, pero que traiga estabilidad política. Eso es, creo, uno de los puntos principales, porque todos sabemos de que estamos atravesando una crisis política y esta se expresa de varias maneras, ¿no? Tenemos una crisis social, una crisis ética y una crisis cultural. Entonces esperamos que los resultados, lo primero nos debe traer una estabilidad política. Y esa estabilidad política se debe reflejar o debe traer consigo como consecuencia un mayor número de puestos de trabajo formales, o sea que el empleo formal crezca, ¿no? Pero además haya políticas claras de protección social para los millones de peruanos. Cuando hablo de protección social, ojo, no solamente me estoy refiriendo a la seguridad social, que es un derecho fundamental de los trabajadores, sino también a mejorar la salud en nuestro país, que está muy venida a menos. Todos sabemos los problemas que tiene la salud pública que administra el Ministerio de Salud, que administra salud y también los hospitales pues, policiales y militares, ¿no? Son problemas, pero que lo vivimos millones de peruanos. No solamente, ojo, peruanos que estamos en el límite de la pobreza o la extrema pobreza, sino a todos nos alcanza estos males. Por lo tanto, nosotros creemos que en mejores condiciones políticas, sociales, lo importante para nosotros como trabajadores organizados es una imperiosa necesidad de que se generen empleos productivos, ¿no? O sea, no lo que muchas veces nos han engañado a hacer algunos programas sociales, por supuesto, pero que se convierten en permanentes y en donde no se les reconoce los derechos mínimos o básicos a los peruanos que trabajan en esos proyectos. Miren, compañeros, hay muchas expectativas, hay muchas, vamos a decir, se está generando una ola de optimismo, sobre todo en los sectores de ciudadanos de amplios sectores. Por eso vale actuar con cautela, porque hasta este momento hay una incertidumbre electoral, ¿no? Porque el mayor número vamos a decir, de, o lo que dicen las encuestas, ¿no? ¿Quién gana si las elecciones fueran mañana? El no sabe o vota por ninguno, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos, o sea, hay una incertidumbre generalizada. Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque eso va a llevar o podría llevar que como resultado de estas elecciones haya una consolidación de la captura de los poderes del Estado, una consolidación del proceso que ya está, lo que nosotros muchas veces decimos es que esta mafia ha empezado, ¿no? La captura.
como todos sabemos, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, también del Jurado Nacional de Elecciones, de la Defensoría del Pueblo, y ojo, ya sería la consolidación del primer poder del Estado, que es el Senado. Bueno, y la Cámara de Diputados también, que también tiene su relevancia, por más que muchos digan de que quien decide va a ser el Senado, eso es cierto, pero sin embargo también es un espacio político la Cámara de Diputados y también puede ser cooptado, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, dicho eso, lo que yo quisiera señalar, cuáles son las expectativas de los trabajadores, ¿no? De obtenerse vamos a decir, un gobierno que se preocupe por el pueblo, que se preocupe por la demanda de los trabajadores. Lo primero que debemos tener es una expectativa de estabilidad económica y política, como ya lo hemos señalado, porque los trabajadores estamos buscando un nuevo gobierno que reduzca esa incertidumbre de esa volatilidad, vamos a decir, o esa inestabilidad política. Entonces, porque si hay estabilidad política, va a haber un entorno favorable para la inversión, para la generación de empleo. Cuando hablamos de inversión, no solamente me estoy refiriendo a la inversión privada, sino a la misma inversión pública, porque una administración pública más estable, que piense en los intereses nacionales, que ponga primero, vamos a decir, los intereses de los peruanos, va a empezar a recaudar mucho más. La caja fiscal va a crecer y eso va a generar mayor inversión pública, que es principal. La inversión pública es será y seguirá siendo importantísima. Acá hay un gran debate. Los que defienden el mercado dicen que primero es la inversión privada. Yo tengo mi punto de vista. Yo creo que la inversión privada es fundamental, es importante y con buenas condiciones que se den en torno a él para que haya inversiones, eh, genera mucho empleo, genera desarrollo, eso es cierto, pero todos sabemos los intereses que tienen los empleadores. Los empleadores tienen los dueños del capital, los dueños de los medios de producción. Estos siempre están pensando en obtener mayores ganancias, mayores riquezas, ¿no? Por eso es importante el tipo de gobierno que se venga. Entonces, dentro de esa generación, esas expectativas de generación de empleo, entonces lo que nosotros queremos es que debe haber mejoras en el empleo formal, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, por más problemas que tenemos, actualmente para el próximo año, o no, para este año, el 38% de las empresas tienen expectativa de mejorar su planilla, de mejorar en un 38%, ¿no? Entonces, esto va a generar más esperanza de oportunidades laborales, ¿no? Pero sin embargo, también es bueno señalar que hay un importante sector empresarial que algunos hablan que es el 18, 17%, bueno, cifra más, cifra menos, está proyectándose o está pensando en reducir personal, ¿no? ¿No? Según ellos, por la incertidumbre electoral. Por eso, miren la importancia que tiene el próximo proceso electoral del 12 de abril. Y bueno, y como estamos hablando de trabajo formal, estamos hablando de eso, hay que hablar de protección social también, y sobre todo las pensiones, ¿no? No puede ser posible que todavía haya un sector de congresistas que están tratando de debilitar más
el sistema previsional en nuestro país, ¿no? Y están haciendo algunas propuestas, como, como por ejemplo el retiro de los fondos de la ONP, ¿no? Retiro de los fondos, devolución, no sé qué tendrán en su cabeza o cómo pensarán hacer estas devoluciones, porque todos sabemos que la ONP es un sistema previsional público y tiene algunos principios que son fundamentales, como es la universalidad, la solidaridad y que todos los que estamos en ese sistema aportamos y todo va a un solo fondo, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los aportes, porque no hay, existen las cuentas individuales. Entonces, aquí hay que pensar bien y meterlo bien a nuestras cabezas, que están queriendo terminar de una vez por todas con el sistema pensionario, previsional, que yo coincido con muchos, no es bueno, no es lo mejor que tenemos, pero sin embargo, creemos nosotros que fortaleciéndolo, dándole una buena administración, eh, reconociéndole todo el patrimonio que ha generado este fondo público, puede, puede mejorar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros como trabajadores organizados, como dirigentes, tenemos que defender esa institución laboral, esa institución previsional, porque eso ha costado vidas. Conquistar los derechos previsionales nos ha costado vida a los dirigentes y a los trabajadores que nos antecedieron. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, también lo que hay que tener en cuenta que en las próximas elecciones hay algunos candidatos, hay algunos partidos políticos que representan algunos sectores y están hablando de algunas reformas laborales, una flexibilización. Entonces, nosotros estamos en contra de ello como dirigentes sindicales, porque las reformas está bien, pero por principio las reformas laborales son progresivas, son para mejorar, nunca son regresivas, ¿no? Entonces hay un sector que defiende los intereses de los empresarios que dice que tenemos un régimen laboral muy duro, que es muy estático, que necesita darle mayor flexibilidad. Nosotros estamos en contra. Hay sectores también que están participando en este proceso electoral, que estamos hablando de reformas laborales, pero de reformas laborales inclusivas, donde fortalezcamos el derecho a la sindicación, fortalezcamos los derechos individuales de aquellos sectores donde no es posible hacer negociación en tanto no se fortalezcan o no haya sindicatos. Esto, y tenemos que promover la negociación colectiva sectorial, ¿no? Todo eso, por supuesto, orientado a hacer una reducción de la informalidad, ¿no? Eh, Hay algunos que inclusive, ya que toqué este tema de informalidad, hay un sector de candidatos que están proponiendo reducir la formalidad, pero de una manera bien, yo podría decir hasta diabólica, porque ellos dicen, bueno, hay mucha informalidad, es un número pequeño los trabajadores que están en planilla y tienen todos sus derechos, entonces lo que hay que hacer es reducir a los que tienen esos derechos, ¿no? Para igualarlo a los que no tienen, empezar de un mínimo y que vayan mejorando progresivamente. Eso no debemos aceptarlo, por eso debemos identificar a los candidatos que promueven eso.
hay un sector que está promoviendo salir de la informalidad, pero atacando, vamos a decir, algunos elementos o factores que son esenciales en el mundo del trabajo. Por ejemplo, la informalidad hay que atacarla, creemos nosotros, abaratando el crédito para la microempresa, ¿no? Para las empresas medianas. Hay que fortalecer la educación para el trabajo, vamos a decir, ¿no? Hay que darle incentivo a las empresas que renuevan o adquieren tecnología nueva, tecnología de punta, ¿no? Obtienen maquinaria más modernas y bueno, y no caer en ese exceso que perjudica a la caja fiscal de exonerar impuestos, ¿no? Como ha pasado hace poco que han exonerado a un sector agroindustrial de, de que reajusten el impuesto a la renta de esas empresas, ¿no? Bueno, ¿qué desafíos qué desafíos podemos enfrentar, compañeros, que están participando en este taller, en este proceso electoral o luego de la culminación de este proceso electoral? Es que si es que no hay, vamos a decir, una mayoría electa, si es que quien gana las elecciones no tiene una votación, vamos a decir diferenciada, por no decir otra cosa, muy diferenciada, la polarización política se va a acrecentar. La polarización política va a generar mayores dudas a las que ya hemos pasado. Tenemos experiencia sobre eso cuando decían fraude, fraude, ¿no? Entonces y por eso estas elecciones generales son muy, muy importantes. Y todos sabemos de que en esas condiciones la informalidad, lejos de que haya condiciones para reducirse, la informalidad se va a disparar, ¿no? Porque no habría pues una fuerza política que nos gobierne para impulsar medidas concretas contra este problema, ¿no? Ahora, eh, es cierto que un sector empresarial muestra mucho optimismo respecto al crecimiento económico, ¿no? Hay muchos sectores que están en esa línea, pero los trabajadores siempre debemos mantener una expectativa prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque por más crecimiento que haya, por más rentabilidad que haya, y ya tenemos experiencia nosotros. Si es que no hay una mejora sustantiva en la sindicalización, en la negociación colectiva, y no haya un gobierno pro trabajador o los trabajadores no tengan representación política, los puestos de trabajo no van a estar seguros. De eso ya tenemos bastante experiencia. Hemos tenido cerca de 30 años de un crecimiento económico muy fuerte, pero eso no ha servido para generar mejor empleo, no ha servido para generar una mejor estabilidad en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, señalo yo que los trabajadores esperamos que en estas elecciones generales de 2026 sean una oportunidad para elegir un nuevo gobierno. Y hay que elegirlo con decisión. Hay que elegir con decisión un gobierno que traiga una propuesta para reducir la informalidad, una reducción
basado en trabajo productivo, en reconocimiento de derechos, ¿no? Y hay que mejorar la protección social a la cual también me he referido, ¿no? Seguridad social para los trabajadores, pero una verdadera seguridad social. Y todo eso parte de una estabilidad política. Y ojo, antes de que se me vaya, ¿no? Nosotros creemos que la clave para que un nuevo gobierno resuelva los problemas de los trabajadores tiene que ser un gobierno que piense en equilibrar un crecimiento o un desarrollo económico con justicia laboral. ¿No? Por lo menos, si no puede equilibrar, que propenda a eso, ¿no? A equilibrar, porque los salarios están muy desfasados, no han crecido en el mismo ritmo que han crecido la renta de las empresas, ¿no? Entonces, compañeros, tiene que haber una participación activa de los trabajadores en política, ¿no? Pero una participación más organizada. No es que en estas elecciones de 2026 no haya dirigentes sindicales o trabajadores participando, hay, y hay muchos. Si nosotros nos podemos hacer una búsqueda, podemos encontrar cerca de 100 dirigentes sindicales que están participando en estas próximas elecciones, ¿no? Bueno, muchos podrán decir, pues su derecho es cierto, hay derecho, hay libertad, hay todo, pero nosotros como dirigentes sindicales tenemos que estar en una opción política, que vele por los derechos de los trabajadores, de la grande mayoría, ¿no? Entonces, miren, se presentan grandes perspectivas para algunos sectores que van a tener mayor dinamismo en el sector de las finanzas, en el sector de las energías. Todos sabemos que están creciendo las inversiones en energía, que no solamente es gas, es petróleo, ¿no? Sino que todos estamos viendo que se está promoviendo inversiones en energía eólica, en energía solar, bueno, finanzas ni hablar, ¿no? Finanzas, servicios son los que más ha crecido en los últimos años, y bienes raíces. Como estamos hablando de elecciones, yo creo que como dirigentes sindicales tenemos que dar una mirada a los planes de gobierno de los partidos políticos que están participando en estas elecciones 2026. Hay que mirarlas porque hay muchas diferencias. Hay diferencias muy marcadas, sobre todo en, en materia laboral, ¿no? Vuelvo a decir, hay algunos partidos que están priorizando la formalización, una formalización para que un mayor número de trabajadores tengan derechos. Y hay otro sector que está promoviendo, está proponiendo flexibilización o desregulación laboral para reducir derechos y favorecer la movilidad más frecuente de los trabajadores, no solamente de empresa a empresa, sino de actividad en actividad. Y por supuesto, esa precariedad trae pues también el desconocimiento de los derechos de previsión social, ¿no? Ya ni qué hablar de negociación colectiva y menos las pensiones. Esto, en líneas generales, es eso lo que se nos avecina en las próximas elecciones del 12 de abril. Esto, Nosotros como dirigentes sindicales, a manera de reforzar, tengo que decir que tenemos que mirar partidos, planes de gobierno o propuestas
que combinen el crecimiento, el desarrollo económico, pero combinen con la justicia, un mejor equilibrio, ¿no? Entonces, en ese papel, el sindicalismo tiene que ser el actor principal, el actor central, ¿no? Tenemos que promover propuestas propias, generar debates, ¿no? Y no hay que descuidarnos y hay que hacer un monitoreo de lo que dicen los candidatos, ¿no? ¿Qué dicen sobre el empleo digno? ¿Qué dicen sobre la protección? ¿Qué dicen sobre la protección social? ¿Qué dicen sobre la equidad? ¿No? Nosotros decimos que el empleo tiene que ser digno, tiene que ser formal, tiene que ser productivo, tiene que ser, como lo señala la OIT, en donde la protección social es un derecho básico. Por lo tanto, el sindicalismo debe ser el actor central para demandar esto. Debe exigir compromisos que se puedan verificar. El movimiento sindical, además de exigir compromisos que se puedan verificar, tenemos que promover espacios de debate, espacios de diálogo. No hay que tenerlo miedo a eso, porque la única manera de saber las demandas es dialogando y la única forma de resolver los problemas es dialogando en estos espacios. Hay que promover políticas de Estado que promuevan la negociación colectiva, pero una negociación colectiva sectorial. Esa es la que queremos o debemos impulsar como dirigentes sindicales. Ahora, la formalización tiene que ser real, ¿no? No solamente basada en incentivos, ¿no? Nosotros hemos visto leyes que promueven la formalidad, que se basan en incentivos, que pasan años de años y esos incentivos se convierten en dádivas permanentes de la caja del Estado. Nosotros creemos que tiene que haber una fiscalización, una real fiscalización, ¿no? Apoyo, sí, para que se formalicen, para que crezcan, pero tiene que haber una fiscalización y tiene que haber sanciones concretas, ¿no? En estas políticas inclusivas. La protección social, además de lo que hemos dicho, creemos que debe ser ampliada, debe ser garantizada, ¿no? Evitando que las leyes que den erosionen lo que ya tenemos. Todas las leyes que salgan tienen que ser para mejorar lo que ya tenemos. En muchos casos para recuperar lo que nos quitaron en la década de los 90 con esa flexibilización y que hasta ahora no nos han restituido y están pendientes, ¿no? Bueno, esto creemos que también la equidad de género es un punto transversal, es un tema que en el mundo del trabajo tenemos que trabajar para que se dé con respeto, ¿no? Y bueno, sobre el sistema de pensiones, lo que me faltó decir es que tenemos que ver una propuesta política que se comprometa no a mantener los sistemas que existen ahora. El sistema tal como están, me refiero al sistema privado basado en las AFP y el sistema público en las ONP. No, no. Tiene que ser una propuesta de una verdadera reforma. Se tiene que comprometerse a crear un sistema previsional que sea público y universal, ¿no? Donde el sistema público sea el central, sea el básico, sea el fundamental. Y complementariamente pueden haber entidades financieras, para no decir AFP, pueden ser hasta los propios bancos o hasta los propios fondos o cajas que los propios trabajadores organizados podamos crear.
y que esté referida a pensiones, que sean complementarios, ¿no? Para que además de tu pensión pública que ya tengas, por tus ahorros individuales o colectivos en estos fondos, esa pensión pueda crecer, ¿no? Eso hay que, hay que tener ojo, no hay que perder de vista, ¿no? Entonces, mire compañeros, dicho todo esto, hay que señalar que este proceso electoral también se convierte en una oportunidad para exigir estos compromisos que sean claros, ¿no? Debemos, vuelvo a decir, monitorear estas propuestas, debemos incidir en el debate, en los foros, en los espacios para, para hacer llegar nuestra demanda, ¿no? Y vuelvo a decir, en estos debates, en estos espacios, el diálogo es fundamental para escuchar no solo la demanda, sino para llegar a una solución. Eh, lo que tendría que decir como parte de final, compañeras, compañeros que están participando, es que nosotros como movimiento sindical tenemos que tener no solamente una agenda laboral, tenemos que tener una agenda legislativa, ¿no? Y tenemos que hacer el trabajo en esos espacios, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto son cuestiones técnicas en los debates que pocos de manera aislada, todavía no hay los grandes debates, esperamos que estos se den, ¿no? Porque es cierto que los partidos políticos han presentado sus propuestas, pero son propuestas aisladas, no se centran en resolver los problemas de fondo, ¿no? Entonces, yo me quedaría ahí. Creo que una mejor forma es escuchando algunas inquietudes, algunas preguntas, a lo mejor para resolverla, ¿no? Sí, 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 yo creo que es evidente que el trajín de hoy día ha sido muy fuerte, ¿no? Comprendemos exactamente, sin embargo, tenemos que reconocer que hay una serie de temas, ¿no? Que son innovados en los discursos que no siempre se está dando en las plazas. Me refiero al tema de la estabilidad política, el empleo estable como bases importantes, el tema de la seguridad social, no solamente en aspectos de salud, educación, sino también en todo lo que significa, pues, el desarrollo armonioso de una sociedad como también con la ONP, el derecho a la sindicalización, que es imperiosa para poder garantizar un desarrollo productivo interés comunes. Además, es necesario, planteó Luis Villanueva, la necesidad de fortalecer la presencia de una corriente que llegue al Congreso para hacer los cambios necesarios a la hora de tomar las decisiones de elegir a nuestros candidatos. Si no hay presencia laboral, se corre el riesgo de perder todo. Entonces hay que llevar siempre la conciencia de la clase trabajadora y de los aliados sociales que también están al lado de los obreros, me refiero al campesinado, a las clases medias, a los sectores emergentes que también están en esa misma línea. Si no hay presencia laboral, se corre el riesgo de perder todo, dijo Luis Villanueva. ¿No? Está hablando ya de 100 dirigentes, es posible que haya más. ¿No? Hay una dispersión, si se quiere, pero que es importante. Hay que plantear siempre el tema del diálogo como una alternativa importante. Después está la agenda laboral y legislativa que hay que hacerlo. Compañero, el sistema que vamos a usar es un sistema de 1 minuto por intervención. Por favor, levanten la manito los que van a preguntar. Los que van a preguntar, levanten la manito.
ya, para darle el uso de la palabra. Me acaba de escribir un compañero. ¿Quién va a hacer alguna pregunta, por favor? ¿Quién? Luisa Izaguirre. ¿Ok? Vamos a anotar. Compañero Luis, hacemos la pregunta y usted toma o quiere responder una por una. Yo creo una por una, porque si no se acumula, ahorita acabo de salir de un mitin y estoy con la cabeza, pero Ya, entonces una por entiendo, una mejor. entiendo. Vamos a ser bastante estricto con el minuto para hacer una pregunta, ¿no? Creo que tenemos lo suficiente capacidad de síntesis para sustentar. Bien, Luisa Izaguirre, por favor. Sí, buenas noches con todos. Bueno, agradecer también la presencia del compañero Luis, ¿no? Sabemos que viene bueno, del tema de la campaña, de los mítines, las presentaciones que hay. Agradecemos ese espacio que se está brindando. Una pregunta y una preocupación o propuesta, ¿no? La pregunta es con relación a lo que se está mencionando, ¿no? Estamos hablando del empleo formal, ¿no? De las condiciones de trabajo, de los derechos laborales, pero sabemos que el empleo formal o los trabajadores que se encuentran sindicalizados incluso no sobrepasan el 2,5%. Y obviamente, y eso es más o menos un promedio entre el sector público y el sector privado. Y la PEA, obviamente, tenemos dentro de la población económicamente activa, ¿no? Un gran sector de más o menos 70%, entre 70 y 80% de autoempleados o empleo informal. ¿Cuál sería la propuesta frente a este sector? Porque los gremios sindicales, lamentablemente, o incluso los sindicatos, los centrales sindicales, no se han venido pronunciando frente a esto. No ha habido una propuesta, ¿no? Que se haya levantado, al menos de lo que nosotros hemos podido advertir, ¿no? Siendo esto parte de una problemática. Porque eso es por un lado. Y por otro lado, ya tiene que ver directamente con el tema de lo que nosotros, de un sector específicamente, el tema del agua. Hemos revisado la propuesta también del partido, en este caso Ahora Nación, con el tema del agua. Y vemos, yo entiendo que eso ha sido una propuesta elaborada de repente de forma inicial, pero se está promoviendo también los asocios público-privados, que son las concesiones a nivel de las empresas. Y eso sí nos preocupa bastante, porque no se está tomando en cuenta otros factores, ¿no? Otros factores, por ejemplo, como el tema de medioambiental, el tema de los recursos, el tema de las finanzas de la gente, el tema de que es una empresa, son empresas estratégicas. Entonces, eso es un tema que hay que reformular, que eso más que todo decir, es un pedido, tiene que haber un reformular y tiene que existir también pronunciamientos también al respecto. Y creo que este es creo que los principales problemas que se dan a nivel nacional, los conflictos que se dan a nivel nacional, justamente es por el tema del agua, ¿no? Y sabemos que también es parte de la agenda en este momento, ¿no? Parte de la preocupación también, uno de los puntos principales, digamos, de los diferentes conflictos que se dan al interior del país. Eso básicamente. Muchas gracias, Luisa, por tu intervención. Lucho, Sí, miren esto, o sea que me están llamando porque va a empezar una caminata, pero miren esto, es cierto que nosotros tenemos un problema respecto no solamente a la formalización de los pocos trabajadores que tienen empleador, ¿no? Sino que además, como ha señalado la compañera Luisa, hay mucho autoempleado, ¿no? Entonces, miren, uno de los temas que se están abordando, y creo que poco lo están diciendo, es que una oportunidad es que nuestro país, igual que otros, somos muy bendecidos en recursos naturales, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, los
metálicos, que ahora están a un precio, no solamente el oro, sino el cobre muy alto, otros más. Esto, tenemos las tierras raras que tenemos en el sur del país y creo que mejorar el número de trabajadores la PEA y mejorar la formalidad es dándole valor agregado a estos productos. Seguramente que no vamos a poder en un principio importar o trasladar toda la tecnología necesaria, pero por lo menos empezar dándole, no vendiendo nuestros recursos como piedra bruta, ¿no? Sino generando industria. Ahí es una gran oportunidad, no solamente para mejorar la PEA, sino que además mejorar el empleo y la recuperación de derechos o en todo caso el mejoramiento de las condiciones ya tienen que ver también con la organización de los trabajadores. Por eso es que la compañera habló de Hora Nación, por eso es que ahí estamos proponiendo nosotros el fortalecimiento pues de las organizaciones sindicales, el fortalecimiento de la negociación colectiva. Eso respecto al primer tema. Hay otras cosas más que se pueden tocar, pero lo principal es eso. Con ello vamos a mejorar el desarrollo económico y lo que hay que ver que ese desarrollo económico, ese crecimiento económico sea también con equidad laboral, ya hemos dicho, por eso lo planteé en algún momento, equidad laboral, que no solamente se desarrollen políticas donde gane el sector privado. No, no, aquí tiene que ganar las tres patas de la mesa. Tiene que ganar el que invierte, por supuesto que sí, de manera razonable. Tiene que ganar el trabajador, se le tiene que reconocer lo que es salario digno, prestaciones sociales, pero también tiene que ganar el Estado, la caja pública, tiene que pagar sus impuestos para que eso pueda ser reinvertido o darle políticas sociales al pueblo, ¿no? Y a los trabajadores. Y bueno, el otro con respecto a las asociaciones públicas privadas, es cierto, han avanzado mucho, porque uno de los fundamentos de la economía del neoliberalismo es pues esto, fortalecer las APP, fortalecer todo eso. Bueno, esto ahí hay una posición clara en Ahora Nación, que es lo que yo puedo referirme, ¿no? Un respeto irrestricto a las empresas estratégicas, empresas públicas, esto, respeto a los derechos de los trabajadores que laboran ahí, y bueno, esto y fortalecer esas empresas, ¿no? Fortalecerlas, o sea, a políticas de Estado que tienden a su fortalecimiento, no como ahora que las tratan de debilitar. Si una empresa está bien, la hacen aparecer que no está bien, la satanizan. Entonces, políticas públicas claras cuyo objetivo es fortalecer a esas empresas estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales eso tendría que señalar y con respeto pues, al medio ambiente, ni hablar, con respeto al agua, ¿no? Que es un derecho universal, ¿no? Bien, Lucho, antes de pasar la palabra, darle a Xiomi, que está allí, por favor, si puede poner su nombre, y a Enrique, teníamos al principio la del compañero William Soberón, que es dirigente del SUPECOS. Me refiero a la pregunta que se nos dice que el señor Julio Velarde es una pieza clave de la economía y tenemos estabilidad. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? No, no, mire, eso está mal. Lo que es clave es la institución. Las personas son fusibles nada más. Esto, ahí la institución. Y bueno, y lo que todo el mundo ha reconocido, ¿no? Esto, los neoliberales, los mentores o gestores de esta política,
muy astutos, no se dan cuenta que ahí no chocan con el BCR, ¿no? Respetan su autonomía, ¿no? Ahí lo que tiene que ver es la estabilidad institucional. No es Velarde, ¿no? Ni puede ser cualquier otro. Si es que se le respeta, se le da las condiciones, se le da su lugar, va a caminar bien. De eso se trata, no de Velarde. Bien, gracias. Enrique, por favor, compañero Xiome, es importante que ponga su nombre, tenga la bondad. Enrique Fernández Maldonado, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Marco, y buenas noches al compañero Luis Villanueva, muy complacido de escucharlo nuevamente, ¿no? Yo tengo una preocupación como parte de la clase trabajadora con relación a este proceso electoral. No son pocas las voces que han alertado que estas elecciones tienen poco democráticas. Ya usted y Marco han señalado algunos elementos de contexto de los últimos años que apuntan a darle una continuidad a esta coalición mafiosa en el Congreso, en, digamos, contubernio con el Ejecutivo, y que han hecho una serie de modificaciones no solo a la Constitución, sino también a las leyes electorales y demás, que lo que buscarían es asegurar su continuidad en el aparato estatal, garantizando la impunidad por una serie de crímenes vinculados a la corrupción y los derechos humanos. La pregunta es, desde las fuerzas políticas de cambio, progresistas, de izquierda, que están participando en esta contienda electoral, ¿cómo se piensa encarar esta contienda electoral en esas condiciones que tienen la cancha inclinada a favor de los sectores que hoy gobiernan el país? Muchas gracias de adelantado, compañero Luis. Gracias. Bueno, todos sabíamos lo que íbamos a enfrentarnos en este proceso electoral, porque la derecha, después de la experiencia que tuvo en el año 2021, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, desde ahí ellos empezaron a desarrollar un plan, no solamente elaborado por los partidos de derecha que ya sabemos, no solamente por Fuerza Popular o Renovación, sino que ahí, como mismo decimos nosotros, un pacto mafioso, ahí están metidos un sector de los militares, un sector de la derecha económica, un sector de la derecha política, y han hecho un plan para poner candado y han ido capturando algunas instituciones claves, como ya lo hemos señalado, y y han diseñado un modelo para que les garantice éxitos en esas elecciones y consoliden su proceso político. Todos estamos preocupados y lamentablemente quizás por una costumbre nos preocupamos del Ejecutivo, ¿no? Que el presidente, quién va acá, quién va allá. Pero sin embargo no nos damos cuenta de lo que está pasando, o sea, las preferencias para el Senado, para el Congreso. Esto, todo indica, hasta el momento, si las elecciones fueran mañana, todos sabemos que ingresaría pues, Fuerza Popular, APP, Renovación y paramos de contar, ¿no? Lo han diseñado para eso. Y sabiendo eso, varios sectores nos habíamos propuesto hacer una gran coalición de izquierda, bueno, de centro izquierda hasta la izquierda para enfrentar esto y tener esperanzas de éxito. Pero lamentablemente pasó lo mismo de siempre y muchas candidaturas, ¿no? Entonces estamos en una situación muy difícil, pero no es imposible. Aquí creo yo que los peruanos nos hemos remontado a adversidades. La última fue el año 2000, por ejemplo, cuando Fujimori para un tercer mandato hizo una trafa más que evidente y por supuesto no decimos ni hay que tomarlo como ejemplo a Toledo, pero sin embargo jugó su papel, la oposición, todos nos sumamos y al final hubo nuevas elecciones. Lo malo es que no hubo continuidad y se siguió no solamente fortaleciendo esa política de los años 2000, la corrupción se ha enquistado más, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora y hay que enfrentar, porque no participar también sería allanarles el camino, pues,
a esta derecha que tenemos, a esta mafia. Ya no es una mafia, son bandas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Lucho. Recordemos que tanto la ponencia como las preguntas que están participando van a ser publicadas. Eso es lo novedoso de los libros que nosotros estamos realizando, ¿no? Es también la participación de los trabajadores para que se combine la experiencia de los dirigentes o de los investigadores con la opinión de la clase trabajadora. Lucho y Sara, por favor, un minuto. Muy buenas noches, estimado Luis Villanueva. Muy buenas noches, qué gusto de saludarlo y además felicitar la iniciativa y la candidatura que seguramente Gracias. desde los trabajadores vamos a apoyar y respaldar para que estas propuestas sean realidad, pero primero debe llegar a ese espacio que deseamos los trabajadores. Mire, compañero Lucho, yo lo que quiero es preguntarle directamente, es un tema que está relacionado con el tema de la corrupción, ¿no? ¿Qué medidas concretas implementarán para evitar que la corrupción siga desviando recursos que deberían garantizar derechos básicos como el agua potable, la salud, la educación? ¿Cómo asegurará que el presupuesto público llegue realmente a la población y no a redes de corrupción? Este es un tema que lo conoce usted perfectamente, ampliamente, porque en el sector de la construcción también está el tema de la corrupción, pero además, para nosotros, desde la Federación de Agua Potable, que hace mucho tiempo venimos levantando la propuesta de servicios públicos de calidad, privatización, concesión, para nosotros es sinónimo de corrupción. Entonces, frente a esa medida, frente a esas ideas, ¿cuál es la propuesta que usted está levantando, distinguido y estimado compañero Luis Villanueva? Gracias por Sí, la atención. creo que la corrupción es el principal problema que tiene el país. Es cierto que la inseguridad está de moda, se ha puesto de moda la inseguridad en los últimos años, sobre todo con el sicariato, todo eso, ¿no? Las extorsiones, pero la corrupción tiene mucha data, ¿ya? Tenemos una cultura de corrupción, pero lamentablemente eso se ha dado en nuestro país porque ha sido abonado por la impunidad. La impunidad es la causante de todo ello. Tiene que haber cero impunidad y para eso hay que hacer algunas reformas. Hay que hacer algunas reformas que tienen que ver con una serie de instituciones, ¿no? Por eso quien gane las elecciones tiene que tener, vamos a decir, una mayoría para hacer los cambios. Eso tiene que ver con una reforma en el Poder Judicial, que ahora está cooptado pues, a través de esa Junta Nacional de Justicia. Miren, tenemos que tener un buen Poder Judicial para que haya castigo para esos corruptos, un verdadero castigo. Que un juicio contra estos delincuentes no dure 15, 20 años, al final prescriben, o ahora como ya cumplen los 80 ya, ahora tienen una serie de gollerías, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con la impunidad. Tenemos que acabar con esa Junta Nacional de Justicia que está en manos de esta mafia. Tenemos que dejar de tener jueces provisionales, ¿no? Que ese es un mal que también existe. Y ojo, y no hay que tener, pues algunos dicen muerte civil. 10 años. O sea, los 10 años pasan rápido y vuelto, o sea que vuelta va a volver. Tiene que haber muerte civil y un castigo severo para todos esos delincuentes, porque son verdaderos delincuentes. Ya no se sabe ni cuánto nos roban al año, ¿no? Algunos hablan de 23.000, otros de 25.000, otros de 32.000 millones al año. Es mucho dinero lo que nos roban, demasiado dinero. Y no están pagando sus penas. ¿Usted cree que Toledo está pagando sus penas? Estaría pagando sus penas y estaría en una cárcel común. Deberíamos mandarlo a una cárcel común, ¿no? Ellos están ahí en Barbadillo, aparte de que están bien cuidados, bien comidos, tienen muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, hay que hacer esas reformas para acabar
con la impunidad, hay que mejorar la muerte civil. Para eso, vuelvo a decir, hay que hacer alguna reforma, ¿no? Bien, compañero. El compañero Catson Achata va a intervenir. Sí, compañero. Un minuto, por favor. Gracias. Estoy plenamente de acuerdo, compañero Villanueva, en que hay que participar en estas elecciones, por más que estas elecciones hayan sido convocadas de manera irregular por una usurpadora. Y precisamente ese es un punto importante, eh, porque muchos dirían, bueno, estamos legitimando este sistema de cosas donde hay una mafia política, hay una configuración de un narcoestado desde la época de Morales Bermúdez, etcétera. No es así, si es que los candidatos del pueblo utilizan las elecciones como una tribuna revolucionaria para denunciar estas atrocidades, estos crímenes del sistema. Entonces, sí es dable, es recomendable participar. Y yo sé que esto lo sabe muy bien, que no hay contradicción entre participar en elecciones y al mismo tiempo declarar de que se debe aplicar, el pueblo debe aplicar el artículo 46 de la Constitución. Entonces, eh, que los partidos populares, sobre todo el Partido de los Trabajadores, se fortalezca, porque sin él tampoco hay sindicatos buenos, tampoco hay una sociedad civil fuerte, y no hay conciencia de la situación, no hay fortalecimiento de las bases, ¿no?, populares. Entonces, pienso de que usted debe estar plenamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando uno declara su adhesión al socialismo revolucionario, viene un Antonio Zapata y te terruquea, ¿no? Entonces, diciendo que, bueno, ya los trabajadores no tienen opción para luchar por el poder. Lo cual, bueno, comprendo que muchos compañeros están yendo para la socialdemocracia, ¿no? Esto es natural en un proceso donde hay polarizaciones. Yo quisiera alguna palabra respecto de esto. Gracias, Catson, compañero Villanueva. Y sigue después Héctor Jesús Chunga. Y nosotros como hombres de izquierda y sobre todo quienes le hablan, creemos pues en el objetivo estratégico de una sociedad sin diferencias, donde haya igualdad, ¿no? Y las formas para llegar a ello han cambiado, tenemos otras condiciones. Antes era a través pues, de las revoluciones que todos conocemos en nuestra condición de dirigentes sindicales, políticos, pero ahora estamos en otro momento y no es que lo dice Luis Villanueva, sino que hay hombres de talla mundial que lo señala y la propia realidad, ¿no? La primacía de la realidad se impone. Entonces, pero uno por eso no va a dejar de luchar, hay que generar las condiciones, ¿no? Hay que luchar dentro de las condiciones que el contexto de la actualidad eh, nos permiten. Hay algunos que dicen que ya la lucha de clase no existe. Yo creo que la lucha de clase está más agudizada, sino de otra forma, y por lo tanto hay que pelear bajo otra forma. Yo sí creo que debemos hacer todos los esfuerzos, luchar de donde estemos para ganar un poco de poder y de donde tengamos ese poder generar mejores condiciones para seguir avanzando a esos cambios que la sociedad nos demanda, ¿no? Eso es lo que podría decir sin entrar muy a fondo. Sin la necesidad de entrar muy a fondo, que yo creo que está claro con lo que se viene expresando con también la participación de los trabajadores. Héctor, muchas gracias por estar en este taller. Al contrario, gracias más bien por la oportunidad, compañeros. Buenas noches, compañero Luis. ¿Cómo Mira, está Héctor? pues ¿Qué tal? Un saludo. yo aquí con gusto para aprovechar estos minutos ya que estás muy cansado. A ver, compañero, tú tienes un privilegio, eres trabajador, dirigente y abogado. Entonces, lo de políticas públicas que señalas es clave. El día lunes va a haber la posibilidad de que participen los partidos que se consideren democráticos y otros, porque están invitados todos los treinta y tantos partidos y alianzas en el Colegio de Abogados
para ver si asumen las 6 condiciones democráticas que el Construcción Civil y contigo se ha trabajado en estos meses. Yo de ahí les doy el alcance, estoy en una reunión, ya voy a terminar. Ya, 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 ya. Siga, siga, compañero Ya, ¿me descuentas Héctor. unos segundos, Marquito, por favor? No Ok, te por la preocupes, llamada. no te Ok, ok. preocupes, te Sí, comprendo. decía, el día lunes hay una oportunidad, pero también hay un riesgo de que van a estar partidos democráticos, alianzas, candidatos democráticos y probablemente otros no democráticos en el Colegio de Abogados para este encuentro, para plantearles las 6 condiciones democráticas que se ha trabajado con construcción civil, con los empresarios de Gamarra, con jóvenes de bloque universitario y otros, y es clave ahí que pudiera estar Luis Villanueva como tal. No sé si va a estar Alfonso o no, pero esa es la oportunidad. El riesgo es de que no esté ninguno de los dos. Aviso por ahí si es que vas a poder estar, porque esas condiciones son claves y responden a muchas de las inquietudes que han planteado. Uno, el Héctor, una proyecto pregunta, ¿qué hora va a ser, Héctor? ¿Ah? es a partir de las 5 de la tarde y, Ya, y va a ya porque quedar, y va, el domingo vamos a estar en Iquitos, a lo mejor ya regreso y ya para esa hora puedo estar. Ya sigue, Acá, sigue. sí, porque es una manera creativa que se ha acordado con las organizaciones, por si acaso, avisando por delante. Organización que está, significa que entra a la vereda democrática. Organización que no está, da por hecho que pasa a la vereda de al frente, después que no se queje, ¿no? ¿Ok? Está avisado ese tema. Segundo, porque es clave de que, por ejemplo, Delia Espinosa está elaborando el proyecto de ley con un pequeño equipo de brigada para lo que sería cadena perpetua para funcionarios y funcionarias públicos. Segundo, con los familiares de la Organización Nacional de las Víctimas 2022-2023 se está coelaborando también proyecto de ley para crear el registro pro justicia y reparaciones de nuestras víctimas y de los propios familiares. Es decir, es una iniciativa no para firmar típicamente compromisos, sacar la foto, sino elaborar las políticas, elaborar las herramientas. Y cuando llegues, ojalá al gobierno y cuando llegues al Congreso, se te va a decir, ya la ingresamos a través del Colegio de Abogados porque tiene potestad legislativa y ahora cómo vas a hacer, Luis, cómo vas a ser presidente o vicepresidente para llevarla a cabo lo que firmaste. Lo segundo es que es clave para poder lograr victoria, permíteme sus segundos, Marco, que podamos hacer algo que también se ha acordado con Construcción Civil, que así como te tiene personeros de las diversas organizaciones políticas democráticas, podamos lograr aprovechar que el Colegio de Abogados puede preparar y puede validar y acreditar miles de trabajadores y de otras filas de observadores electorales para poder ver qué condiciones de fraude o de transparencia hay, y no solo el día de las elecciones, sino en este clave proceso del llamado raramente reconteo de las boletas blancas, que no son las boletas votadas. Y tercero, o sea, si es que ese segundo se va a poder asumir organizativamente, porque no todos los trabajadores van a querer o poder ser personeros, pero probablemente sí les acomode ser observadores electorales. Y tercero, es este tema de que se logre en primera vuelta una propuesta de parte de ustedes para invitar a hacer cogobierno y cobancada multipartidaria en primera vuelta, porque en segunda vuelta ya no hay nada que hacer, ahí solamente hay que elegir entre dos. Pero en primera vuelta está Hey, el Héctor, arte. gracias. Ok, gracias compañero, muy Ya, amable. muchísimas gracias. Discúlpame, pero el tiempo nos hemos ¿Qué, extendido qué bastante ocurrencia? ¿Qué ocurrencia? y está Lucho también por retirarse. Palabras finales Sí. de, como respuesta. Héctor, bueno, como tú sabes, venimos trabajando en ese foro. Nosotros como gremio estamos muy preocupados con lo que está pasando y creo que es bueno que sepan todos de que en esta propuesta de ahora nación, los trabajadores no somos convidados de piedra. Tenemos voz, tenemos propuestas y estamos siendo protagonistas al interno. Así que si nos hemos metido eso, nos hemos metido, eh, vamos a decir esto, con una decisión
no solamente Luis Villanueva, sino trabajada colectivamente, esto, por muchas dirigentes, personas como yo. Así que eso es una garantía que los compromisos se van a cumplir. Y así que voy a hacer todos los esfuerzos por estar el lunes ahí en el colegio de abogados. Bien, gracias Lucho, muchísimas gracias. ¿No? Mis aplausos son los de todos los que acá también están participando. Yo quisiera también hacerte algunas preguntas, pero dado que hace mucho tiempo no tengo la suerte de entrevistarte, espero hacerlas ya en otra oportunidad, en una entrevista especial, que hay una serie de temas de índole político, ¿no? Programático seguramente, que también es necesario explicarlo, porque no se entiende solamente el momento, sino cómo hacer ese proceso y cómo hacer realidad ese proyecto del que tanto has planteado, sobre todo la participación de los trabajadores. No se ha visto un liderazgo del movimiento sindical en esta campaña electoral desde hace mucho tiempo. ¿No? La verdad es que no se ha visto para la constituyente, para los que no tienen conocimiento, donde los trabajadores también impulsaron ese trabajo. Creo que ahora hay que plantearnos también una agenda de esa naturaleza y quería compartir contigo. Muchísimas gracias, Lucho. Quiero Gracias. señalarles que el jueves, es la participación de Adolfo Ciudad, que va a tocar temas más de índole jurídico, pero dentro de la situación política. Pero vamos a ampliar una fecha más. Ya tenemos la participación asegurada del dirigente Gilmer Ibáñez de Ahora Nación, de la compañera Gladys Olortegui de Venceremos, del compañero de Juntos por el Perú, ya se me pasó, ¿no? Faltando la confirmación del PT, ¿no? Queremos justamente hacer lo que ha dicho Chunga, juntar a la clase trabajadora y otros sectores populares en el Congreso de la República. Muchas gracias, Luis Villanueva Carvajal. Gracias, hasta luego. Chao con todos, compañeros. A todos Hasta luego. ustedes, Muchas gracias muchas por gracias por la haberme Gracias, escuchado. compañeros.